gunean. Bai, prest gaude. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan ere geure deialdiari erantzutegatik. Bueno, urtero garai berdintxoetan etortzen gara, besteak beste, musika eta dantza eskolan izen ematea zabaldu dela, iriki dela helaraztea, eta aurten ere alaxe egingo dugu, ze maiatzaren 6tik 30 bitartean, hau da gaurtik aurrera, maiatza osoan zehar, posible izango duzue izena ematea musika eta dantza eskolan. Oso ondo dakizue, musika eta dantza eskola, bi disiplina hauetan daukagun grina asatzeko oso modu egokia dela, gaina disiplina hauetara hiriak dauzkan ate nagusienak bi disiplina hauetan sartzeko hauexek dira, musika dantza eskola da, bestak beste, eta gainea, horren adibide ona da, aurreko, ikasturte honetan, izan dugun edo ditugun ikasle kopurua, dialako 1832 besteak beste. Orduan, horre guztiak ondo adirazten du gizartearen aldetik jasotzen dugun, errekonozimendua eta babesa. Eta beti esaten dugu gainera, eskaintza zabala dugula, zabala eta anitza, igual du genero, adin edo geure gaitasuna kontuan hartuta, ze eskolak beti dauzkalako ateak zabal-zabalik. Baina ia da aurten nahi izan dugula beste mezu bat ere zabaldu, ez soilik geure ezagutzetan edo gaitasunetan zentratu, eta horri erantzunez daukagu aurtengo leloa, eskolatik plazara. Eta guk garrantzia eman nahi izan diogu aurten, hiriko komunidadea zaintzeari edo horren parte izateari besteak beste. Zegia da, eskolan ikasi egiten dugu, formatu egiten gara, dozentzia jasotzen dugu dantza edo musika disiplinetan, baina horrek gero ahalbidetzen gaitu, hiriko hainbat data esanguratsu eta zoko bazterra askotan presente egotera. Eta hori da besteak beste musika eta dantza eskolak hiriari, komunidadeari eskaintzen diona. Eta, izan gaitezke, hiriko protagonista aktibo, hiriko data esanguratsunetan esan bezala. Noiz, hor fotografietan ikusten duzuen bezala, Danborra da, Kaldererotan, Santo Tomasetan, Gabonetan, Jasaldian baita ere, dantzan, Kontxako barandaren baletera kusketan, besteak beste, baita ere, leku esanguratsuetan, lagunkoia programak antolatzen dituen jardueretan, adineko egoitzetan, edo adibidez, datorren astean bertan ospatuko dugun e-music jaialdian, ostegunetik igandera izango dugun e-music jaialdian. Horretarako ahalbidetzen gaitu behintzat musika eta dantza eskolak besteak beste. Ikasi bai, ezagutza jaso bai, baina baita ere ezagutza hori hirian zehar zabaltzeko aukera ere eskainiko digu, musika eta dantza eskolak, eta horri heldu nahi izan diogu aurtengo kanpaina honetan. Hau da, hiriaren parte aktibo izan nahi balin baduzu, eta hiriari ekarpen kulturala egin nahi balin badiozu, hortxe daukazu aukera. Como decía, todos los años venimos en las fechas similares a anunciar que se abre la inscripción para dar el nombre en la Escuela de Música y Danza, y así va a ser desde el 6 hasta el 30 de mayo. Como siempre, amplia oferta, diversa, independientemente del género, de la edad, de las capacidades que tengamos tanto en la música como en la danza, pero siempre remarcamos que para saciar estas ansias que tenemos, estas necesidades en estas disciplinas, la Escuela de Música y Danza es la puerta principal en la ciudad, y así lo demuestra el número de usuarios que tenemos en la escuela, que son 2.832 en la actualidad. Pero este año es cierto que hemos querido dar un salto, o al menos lanzar un mensaje con valor añadido, y es que más allá de la educación, de la formación, del conocimiento que podamos tener en música y danza,
La escuela de música es un elemento muy importante para ser una parte activa en la vida cultural de la ciudad y que nos permite en fechas singulares de la ciudad, ya sea Tamborrada, Calderero, Santo Tomás, el propio Yasaldía, en la muestra de ballet en la Barandilla de la Concha, en centros de personas mayores, en residencias o en festivales como Music, que tendremos la semana que viene, pues nos permite ser parte activa. Entonces es una manera de esa formación, ese conocimiento que recogemos en la escuela, de trasladarlo y transmitirlo al resto de la comunidad y de la sociedad. Y esa es una labor importante que realiza también la escuela. Escuela que no se me olvide que está presente también con distintas sedes en la ciudad, con su sede principal en Atocha, la Escuela de Danza, la sede del distrito de Esten Herrera y con sus aulas en la mayoría de los barrios de la ciudad. Bueno, hori nik kontatzeko neukana, eta aurtengo datorren ikasturteko edukietan sakontzeko, prezio publiko eta hitz egiteko, formazio bereziaz, eskaintza bereziaz hitz egiteko, bai derreta eneko ez zauzkat hemen, nirekin batera, eta beiraiei pasako dietitza. Bueno, Baionek esan duen bezala, gure hori dena lortu asmoz, gure ikasturteko hezkuntza eskaintza, jende guztiari irisgarri izateko saiakera egin dugu. Hasiera batean, 0-2 urteko aurrekin hasten gara, beraiek musika eta mugimendua goiztierraren bidez, garapen emozionala, fisikoa, kognitiboa eta soziala sustatzeko aukera izaten dute. 3 urtetik 5 bitartean, aurrek, beraien garatzen musika eta mugimendu trebetasunak garatzen hasteko aukera izaten dute. Erritmo eta gorputz adierazpena modu lubutiko batean azalduz. 6 urtekin, dantza edo musikaren ibilbidea hartzeko aukera izaten dute. Behin 8ekin eta adin mugari gabe, gure ikasleek musika eta dantza aktibotik praktikatzen hasten dira. Instrumentuak, kantua eta dantza aukeratuz. Taldetan parte hartzea sustatzen dugu. Ondorioz talde eskaintza zabala dugu. Big bandak, bandak, orkestak, konboak, pop, rock, jazz, trikitixa taldeak, txistu taldeak. Bestalde, hainbat irakasgai osagarri ere eskaintzen ditugu. Harmonia, moldaketak, hezkuntzako musika kulturara, improvisazioa, zuzendaritza praktikak. Ikasturte honetarako musikarientzako prestakuntza mentala ere sartu genuen. Uste dugu gure ikasleen garapen musikalerako oso baliabide balioatsua dela. Musika eta dantza ikasketa profesionalak eta goi mailako ikasketak egin nahi dituztenentzako ere sarrera probak prestatzen laguntzen diegu. Jonek esan duen bezala, Atotxa eta egiaz aparte, hiriko auzo askotan gaude. Antiguan adibidez, Dultzaina eta Txalaparta ikasteko aukera dago. Loiolako Herriberetan, Salaberrian, Itxaurrondon eta Altzan, pianoa. Urbietan, gitarra eta kantua. Herreran, espezialitate ugari, talde asko, musika hizkuntza, eta beste guztietan bezala bat maila ere bai. Bueno, aurten, Herrerako egoitzan, piano modernoa gehitu diogu gure eskaintzari. Eta, hauxe da pixkat gure eskaintza, eta eskaintza zabal honekin, hiriko jendeari, musika gertuatzea eskaini nahi diogu. Eneko hitzek. Vale. Bueno, pues tal y como decía, la oferta educativa de la escuela va dirigida desde niños de 0 a 2 años, con la asignatura de educación musical temprana, que intenta promover el desarrollo emocional, físico, cognitivo y social de los más pequeños. A partir de los 3 años y hasta los 5, nuestro alumnado tendrá la posibilidad de comenzar a desarrollar sus habilidades musicales y de movimiento, explorando el ritmo y la expresión corporal de manera lúdica. A partir de los 6 años les damos la opción de que elijan un itinerario por el mundo de la música o de la danza. Y a partir de los 8 años y sin límite de edad, los estudiantes comienzan la práctica activa de la música y la danza, eligiendo entre un instrumento, el canto o la danza. En todo momento, para poder eskolatik plazara, para poder seguir nuestro lema, intentamos fomentar la participación en grupos. Contamos con ello una amplia oferta de grupos, big band, bandas, orquestas, combos de rock, jazz, pop, grupos de triqui, de chistu. Ofrecemos también asignaturas complementarias, como son armonía, arreglos, cultura musical para adultos, improvisación, prácticas de dirección. Este curso introducimos la preparación mental para músicos, un recurso que consideramos muy valioso para el desarrollo musical de nuestros alumnos. Contamos también con una oferta específica para los interesados en acceder a estudios profesionales y superiores de música y danza, ayudándoles en su preparación.
bien sea para el clásico como para el jazz. Tal y como ha dicho Necoitz, aparte de Eneguía, nos encontramos en el Antiguo, en Riberas de Loyola, Salaberría, Inchaurrondo, Alza, Urbieta. En todos ellos impartimos nivel 1 para niños de 3 y 7 años y en el caso de Antiguo, dulzaina y chalaparta. En Riberas de Loyola, Salaberría, Inchaurrondo y Alza, piano. Y en Urbieta, guitarra y canto. En la sede de Herrera, además de nivel 1, se ofrece una amplia variedad de instrumentos, agrupaciones y lenguaje musical. Este año hemos incorporado piano moderno. Con esta amplia y diversa oferta educativa, la escuela lo que pretende es garantizar una experiencia integral y enriquecedora para todos nuestros estudiantes, nutriendo el gusto por la música y la danza. Bueno, kaixo, egunon, pixkat Maiderrek azaldu du uste dut aski ondo zein dan eskolaren eskaintza hezkuntza arloan edo. Bai, nabarmenduko ere, eskolak duela urte bi edo hasi zen proiektu berezi batekin, hain zuzen plus 75ko musika tailerra, bai. Irakasgai hau dago zuzenduta, esaldiak esatun bezala, 75 urtetik orako ikasleentzat, eta hemen pixkat datza musikarekin bat psikomotorizitatea, oroimena, kontzentrazioa lantzea, bai. Arrakasta handia eduki du orain arte proiektu piloto bezala garatu izan da, baina hurrengo urtetik aurrera eskaintza hau egonkortu egin da eskolan eta handitu ere. Beraz, hurrengo urtean, Atotxan daukagun taldeaz gain, Igeldo, Loyola eta Altzan ere lankidetzan egingo dugu bertako auzoetako erretiratuen elkartekin eta baita ere udaletxeko lagunkoia programarekin bat, pixkat proiektu honeri egonkortasuna emateko eta indartzeko. Era berean, duela urte batzuk ere, eskolak musika gertu programa dauka Ekialdi Barrutian, non eskolak gerturatzen du musika eta dantzarako irakaskuntzak, ikastetxekin batera lan eginez. Honekin jarraituko dugu beti bezala, baita ere Bideberriko ikastetxearekin, arrera jarraituko dugunekin. Irisgarretasuna aipatu da ere, zentzu askotan ulertu daiteke hau, eta eskolak jartzen du herritarren eskura baita ere interes sozialeko prezioak, bai? Egoera ekonomiko ezberdinetan dauden familiek ere, ez izateko oztoporik musika edo dantza ikasteko. Interes sozialeko prezio hauetan, egon daiteken egoeretan nahi bez, diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonek, edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzen dutenek, eta hainbat laguntza jasotzen duten familiak eskura dauzkate interes sozialeko prezio hauek. Azkenik ere, aipatu proiektu berritzaile batekin gatozela, aurten pixkat proiektu honi garapena eman diogu, eta hurrengo urtean zehar jarraituko dugu, eta hain zuzen da mediateka ditu duguna. Mediateka izango da eskolak partitura, bideoak, audioak edo jarduera interaktiboak biltzeko eukiko duen gordailu bat. Hau eginda lankidetzan musikari eta edo beste eskolekin, pixkat juteko hornitzen gordailu hau eta hiritar guztioi eskuragarri jarriz eurek ere disfrutatu dezaten musika edo audio-bideo guzti hauek eskura izateko. Indarra ingo dugu ere noski gordailu honetan emakume konpositoren lanak zabaltzeko eta nahi duen antzet ere eskuragarri jartzeko. Decía que una vez que Maider ha explicado, creo que profusamente, cuál es un poco la oferta educativa que la escuela pone al alcance de la ciudadanía, sí que me detendría también un momento a nombrar un proyecto que comenzamos hace un par de años, que es el taller de música Plus 65, que está dirigido a personas, como dice el título, mayores de 65 años, y que trabajan la música o la danza un poco con la idea de mejorar la memoria, la concentración o estimular un poco la psicomotricidad. Ha tenido mucho éxito hasta ahora este programa piloto y a partir del año que viene lo impartiremos, aparte del grupo que tenemos en la sede de Atocha, en 3 barrios, que serán Igeldo, Alza y Loyola. Este trabajo se hace en común con las asociaciones de jubilados de los barrios y también con el departamento del Lagunkoya del Ayuntamiento, que nos han echado un cable para encontrar cuáles eran los barrios donde se había detectado que era más necesario quizá ofertar esta asignatura.
Hablábamos de la accesibilidad también, en muchos sentidos, desde la edad, género, etcétera, pero también, desde luego, en la parte económica, la escuela pone al servicio de la ciudadanía los precios de interés público para las personas que son, pues, perceptoras de ayudas como puedan ser la RGI, la renta de garantía de ingresos, o el ingreso mínimo vital, facilitando también, a su vez, pues, a las familias numerosas o unidades familiares monoparentales, de manera que la escuela facilita el acceso a las enseñanzas de música y danza para aquellas familias pues, que quizá tienen recursos económicos un poco más escasos. De cara al año que viene también hemos comenzado con un nuevo proyecto que está en fase de desarrollo, pero ya está al alcance de la ciudadanía, que le hemos llamado Mediateca. Y el objetivo de esta iniciativa es poner al servicio de la ciudadanía, pues, los materiales educativos que la escuela va generando, en la escuela, otras escuelas en colaboración con la nuestra, o personas a título individual, donde ponemos eso, pues, especial hincapié en el material del folclore vasco, y en especial también el de las mujeres compositoras. A su vez, tenemos también los vídeos Erabakirak que hace unos años grabamos en la escuela para que las familias pudieran conocer qué instrumentos, qué especialidades impartíamos, de manera que a un solo clic pudieran ver pues, cuáles son las especificidades de cada especialidad que enseñamos. Por último, informar que hoy se abre, ya lo ha dicho Jon antes, el plazo de inscripción para incorporarse el quien quiera a la escuela. Y prevemos que habrá unas 1.084, entre 1.000 y 1.100 plazas libres para la ciudadanía, repartidas, pues, bueno, en distintas. Esto en total serían 1.084. En concreto, para las especialidades, que es lo que más quizá dificultad de acceso tiene, las de instrumento y canto, unas 255 plazas son las que prevemos que podremos ofrecer este año para las nuevas inscripciones. Sin esto. Bueno, sí. Ha habido un cambio regulatorio este último año, ha cambiado el decreto de escuelas de música y habilita una posibilidad que hasta ahora no se contemplaba, y era que se pueda estudiar lenguaje musical únicamente sin estar ligado a una especialidad. Antes, para poder estudiar lenguaje musical, necesariamente tenías que estar matriculado, pues, en piano, en violín o alguna especialidad, pero las enseñanzas de lenguaje musical, que es la teoría de la música, únicamente no se podían estudiar. Estaba ligado siempre a estar matriculado en un instrumento. Cosa que a veces recibíamos solicitudes de personas, pues, que cantan en un coro y cantan sin saber leer las notas musicales, y les apetecía simplemente saber leer, saber solfeo, ¿no?, lo que llamamos antiguamente solfeo, para poder leer la partitura. Y se veían con la pared esa, que si no se matriculaban en un instrumento, pues no podían acceder únicamente a las enseñanzas teóricas. A partir del curso que viene, y solo a partir de septiembre, abriremos el plazo para estas personas que quieran estudiar lenguaje musical, en caso de que sean mayores de 18 años, solo para los adultos, y a partir de septiembre. Ahora es el plazo de matriculación general, y para las personas en concreto que solo quieren hacer lenguaje musical y tienen que ser adultos, porque lo hemos definido así en la oferta, solo para personas adultas era esta oferta, a partir de septiembre podrán matricularse. Dos a partir de ahora. Durante muchos años también ha habido un cambio en la escuela. Acabamos de aprobar ahora el proyecto educativo del centro y hemos definido precisamente 2 cursos obligatorios de lenguaje musical. Hubo un cambio el año pasado, recibían 2 sesiones a la semana, lo pasamos a una sesión, y con eso también cambiamos, que vendrían una sola sesión a la semana, pero dos cursos serían obligatorios. El decreto antiguo establecía que un año era el obligatorio, y el nuevo decreto que regula las escuelas de música y danza del Gobierno vasco deja autonomía completa a cada escuela para que defina si tienen que ser 1, 2, 4 o ninguno los años obligatorios de lenguaje. En este caso, nosotros antes nos ceñíamos a lo que decía el decreto, que simplemente regulaba un curso como obligatorio, y una vez que se ha abierto la opción de la autonomía de poder definir cada escuela este itinerario, se valoró dentro de la escuela la recomendación de que fueran por lo menos 2 años, aunque siempre recomendamos que sean más que los 2 primeros cursos obligatorios, porque el saber no ocupa lugar, y desde luego que viene bien que los chavales o las personas adultas estudien lenguaje musical hasta que quieran, no solo los años obligatorios. Ez dakit galdera dituzuen. Eskerrik asko.